Hola, bienvenidos a todos. En este video vamos a hablar un poco sobre electricidad y más de estos temas que contienen. En este apartado de la electricidad industrial se deriva del avance tecnológico que hemos tenido en el área en electricidad, como bien lo dije. Tiene muchos caracteres multidisciplinarios, ya que participan disciplinas básicas, ¿verdad?, y tecnológicas como lo son la electrónica y la informática, tanto en sus ramas de potencia como en automatización, y en las últimas décadas no se ha podido dejar de lado esta realidad. Entonces, para avanzar desde el principio tenemos la generación básica que conocemos como energía AC y energía DC o corriente continua, y la alterna. En este apartado, ¿verdad?, tenemos que la corriente directa siempre va a fluir en la misma dirección, en general no cambia de valor, pero por otra parte la corriente alterna está cambiando continuamente, no solo en dirección o polaridad, sino que también en amplitud. Con el osciloscopio podemos medir el valor pico a pico de corriente alterna, el valor en voltios, desde el valor positivo máximo hasta el negativo. Y aquí les he colocado un pequeño dibujo paramétrico para que se den cuenta de dónde podemos conseguir los diferentes tipos de energía. En este caso, en una batería tenemos DC, y en nuestras casas, en las conexiones, podemos obtener lo que es la corriente AC. Otro ejemplo sería como las baterías de celular o de control, encontramos energía DC. Entonces, la energía AC, donde la podemos encontrar cuando se genera, sería un motor generador. Tengo aquí la fotografía de uno, como genera, ¿verdad? Tenemos un motor de combustión interna que me da el torque y movimiento para generar en este pequeño generador, ¿verdad? Y también tenemos la generación de DC, a donde la podemos encontrar en los paneles fotovoltaicos. Como pueden observarlo, tenemos granjas de paneles fotovoltaicos y son la nueva industria que se está aumentando, ¿verdad?, aquí en el país. Entonces, teniendo en cuenta este detalle, tenemos que la corriente continua y la alterna son dos gráficas diferentes. Como lo podemos apreciar en pantalla, tenemos la corriente continua, ¿verdad?, donde se mantiene el flujo, como lo podemos observar. En cambio, la corriente alterna está cambiando, como lo dijimos anteriormente, ¿verdad?, en una forma sinusoidal, lo que significa que esto va a tener un tipo de frecuencia. La frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo por cualquier fenómeno o suceso periódico. La frecuencia en El Salvador es de 60 Hz, en algunos países es de 50 Hz. Y aquí tenemos un ejemplo sobre las frecuencias bajas que podemos obtener con una gráfica en un osciloscopio, y las frecuencias altas podemos ver el tipo de amplitud y cómo se genera con detalle a las energías. Entonces, para controlar ya sea este tipo de energía o esta, se necesita algo muy especial que conocemos todos. Hay que controlar toda esta energía. Entonces nos hacemos necesario tener un interruptor, también llamado en unos países como switch o switch. Es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno, sus tipos y aplicaciones son innumerables, desde un simple interruptor que apaga o enciende una bombilla hasta complicados selectores de transferencia automática de múltiples capas, controlado por computadora. Entonces, siguiendo con el hilo de la electricidad, aquí tenemos el dibujo o diagrama
pictórico sobre lo que es un interruptor y el que me controla el flujo, ¿verdad? Para que los bombillos puedan iluminarse. Una vez que nosotros cerramos el circuito, iluminan los que son los bombillos. Pero también necesitamos controlar energía no solo pequeña, sino que en gran cantidad. Es donde nace el relé. En francés, relevo, relais. Es un dispositivo electromagnético que funciona como interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos de forma independiente. Fue inventado por Joseph Henry en el 1835 y de eso se nos deriva lo que sería el circuito de control. Un circuito de control es el componente fundamental de los sistemas de control industrial. Se refiere a todos los componentes físicos y funciones de control necesarios para ajustar automáticamente el valor de una variable de proceso medida para igualar el valor de un punto de ajuste DSA. Entonces tenemos el ya conocido contactor que ocupa este significado de relé porque contiene una bobina, ¿verdad? Si nos fijamos, por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos. Entramos con lo que es el control, ¿verdad? De lógica de cableada. Pero la historia va avanzando y el tiempo a medida pasa, surgen nueva ingeniería y tenemos el relé de estado sólido. Un relé de estado sólido es un dispositivo interruptor electrónico que conmuta el paso de la electricidad cuando una pequeña corriente es aplicada en sus terminales de control. Los relés de estado sólido consisten en un sensor que responde a una entrada apropiada, ¿verdad? Una señal de control, un acoplamiento a partir de la señal de control que activa este interruptor sin partes mecánicas. El relé puede estar diseñado para conmutar corriente alterna o continua. Hace la misma función que el relé electromecánico, pero sin partes móviles. En este detalle es muy importante tener en cuenta que este pequeño MOSFET hace las de un relé de estado sólido donde no hay movimiento, no hay partes mecánicas, sino que se ocupa por medio de semiconductores. Y este a su vez puede controlar grandes energías dependiendo de qué tipo y la capacidad para controlar hasta generar una energía trifásica, excepcionalmente sinusoidal. Aquí tengo el ejemplo de un pequeño variador de un HP en el que contiene ya electrónica, ¿verdad?, en su interior para poder controlar la energía que entra y distribuirla. En este caso, un ejemplo sería el panel. El panel solar lo podemos meter en un inversor y que nos genere una corriente alterna sinusoidal, ¿verdad? Entonces, esa ha sido la pequeña introducción y parte sobre electrónica industrial y cómo lo venimos manejando. Vamos a estar hablando más de estos temas, así que espero que se vayan incorporando y cualquier comentario estamos a la orden.